maquillaje, corte y confección. Entonces damos el comienzo ya al programa Cátedra Libre. Estás en sintonía de Cátedra Libre, el libro de la semana. Muy bien, como es costumbre, todas las semanas, poeta, tenemos a bien un libro en físico o un libro digital, y el libro digital incluso lo obsequiamos. Estoy en presencia, para que me consiguen en Facebook Live y lo conocen. Nuestro distinguido invitado hoy es el poeta Gabriel Jiménez Emán, Premio Nacional de Literatura 2019. Acá tengo en mi mano uno de sus tantas producciones. Había una vez 101 fábulas postmodernas, que es la editorial Alfaguara, y debo decirle algo al poeta que lo tengo a mi lado. Vamos a conversar con él, una tertulia bien del sábado de la tarde, con ese calor yarapillano, sanfelipeño, de todo ese hacer del poeta. Este libro en particular, quiero comentarle a usted, porque el día pasado usted estuvo en Chivacoa y me contó la profesora Yalitza, con una amiga, que usted disfrutó mucho el poeta, que unos niños tuvieron la ocasión de abordar sus poemas escritos, y eso lo satisfizo mucho. Quiero decirle que algo similar, la coincidencia de la vida, como diría Kundera, que el mundo está hecho de casualidades. El día pasado, cosa de unos momentos, hice una suplencia en el Frente Amigo del primer y segundo año a niños allí precisamente castellano, y le hablé de usted como poeta, le hablé de quién era, de todo lo demás, y le coloqué unas pequeñas tareas de este libro, ¿verdad?, que lo leyeran y lo comentaran e hicieran algunos dibujos. Los niños quedaron de verdad bien encantados, y algunos lo recuerdan, incluso la hija del profesor Tarrabarria, que le manda saludos, el exalcalde de Independencia. Digo, mira, Antonella, que es mi hija, estaba ahí en el Frente Amigo, me dice, ese señor amigo tuyo, me llevó unos pequeños cuentos de un señor Jiménez. Hay uno que me gustó mucho que se llama La hormiga que se deprimía, porque este precisamente fue uno de los cuentos. Son cuentos muy cortos, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Este libro que quiero reseñar entonces, poeta dirá, hay una contraportada, unos comentarios de Laura Antillano, entre otros, que pondera lo que es el hacer, en este caso, cuentístico, porque el poeta, como dirían en Letralia, tiene por las cuatro esquinas, pues es un poeta que se aborda de los 4 puntos cardinales, porque hace cuento, hace poesía, hace novela, hace ensayo, como géneros. Pero al final ustedes saben, en la entrevista en Letralia dice, al final creo que es lo mismo, ¿no? Que se repite una cosa y otra. Entonces, hemos presentado un libro para dar entrada con entrevista. Había una vez, pueden saludar allí en Facebook, Franza de Nano, claro, mucho gusto estar por acá, acompañándonos a ustedes en este programa divulgativo, la cultura nuestra, ¿no? Así es, así es. Mucho gusto. Así es, así es. Este es un libro de verdad que vamos a ponderar como otros que están por aquí, y bueno, tantas cosas hermosas. Continuamos con la agenda del programa. Juan Emilio. No se oiga bien. Entrevista de No la se oiga bien. semana. Ahora sí estamos en vivo. Ya vamos a la entrevista de la semana. Ya hice una 150 por esas cosas de la vida. Viví en otras ciudades, entre ellas San Felipe, hijo de Elicio Jiménez Sierra. De hecho, tiene un libro de su papá, acá, de La Horca a la Taberna, y de Narcisa. Ellos, él dice en sus distintas biografías que hay en Google, uno consigue muchísimas. Él dice pues que viene de una casa de poetas y de músicos. De eso vamos a conversar, de la parte humana. Bueno, 50 años del primer libro de cuentos. Me corrige cualquiera, porque yo haciendo uso de memoria. Los dientes de Raquel,
cuento a los 23 años que escribe Gabriel Jiménez de Mar. Por ahí despliega toda una obra literaria y allende los mares, pues en España, en otros países, va, viene, ha tenido responsabilidades en cargo de la gerencia cultural aquí mismo en San Felipe, dirigió una revista, Imagen, me imagino que estuvo vinculado también con la Oruga Luminosa, con otros tantos poetas, tiene influencias de poetas como aquellos de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero también tiene de poetas vivos, nombra varios, Salvador Garmendia, Lázaro Álvarez. Un saludo al gran poeta Lázaro Álvarez que está acá hoy día, buen amigo también. Y por esas cosas de la amistad, él estudió en Arístides Rojas, por estos días está por acá por San Felipe, y bueno, está como retomando esas amistades de juventud. Yaritza Dudamel Lucena, una de ellas, el día pasado un reencuentro de la promoción de la Arístides Rojas, y el poeta, pues allí cantó y declamó, y el poeta, pues a través de Yaritza, le dijo: ¿qué tal si llevas, invitas a Gabriel, así le lo dijo, al programa Cátedra Libre? Y dijo: oye, un honor, sin lisón alguna, un honor, han desfilado por acá músicos, poetas, en esa silla que usted está, Gabriel. Y bueno, para la historia de este programa, que es un programa cultural, filosofía, crónica, literatura, música, gracias Juan Emilio, música, y que bueno, nos hace pasar la tarde sabrosa, más por autotemia, que es disfrutar lo que hacemos, que cualquier otra razón crematística o de cualquier motivo. Bienvenido, poeta. Gracias. Bueno, en efecto, yo siempre menciono cuando me hacen preguntas acerca de mi inicio de escritor, siempre la biblioteca de mi padre y los cuentos de mi madre. Es decir, al mismo tiempo que yo veía esa nutrida biblioteca de mi padre con volúmenes de escritores de todo el mundo, que siempre en todas nuestras casas, yo me alimentaba también mucho de los cuentos que echaban los ancianos, los viejos, en las casas, en las puertas de las casas, en los portones de las casas en la noche, cuentos de fantasmas, cuentos de camino, los cuentos que echaba mi madre. Mi madre echaba unos cuentos muy buenos. Muy oral, es un tema de entrevista. Muy buenos y muy graciosos, cuentos que tienen mucho humor, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no?, me impresionó. Los cuentos de fantasmas, y me gustaba siempre la literatura fantástica, la literatura de imaginación, de anticipación, los libros de Julio Verne, los libros de Sherlock Holmes, los libros de Edgar Poe, y después, bueno, claro, fuimos leyendo a otros autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, ¿verdad?, Julio Garmendia, el otro gran Julio venezolano, Julio Garmendia, que también tiene el muñeco, por ejemplo, cuentos extraordinarios, sí. Y los grandes cuentistas nuestros, Bocaterra, los cuentos grotescos, y también los cuentos de Manuel Díaz Rodríguez, los cuentos de color. Entonces, bueno, todos esos grandes cuenteros y cuentistas, los que me dieron a mí, por supuesto, los cuentos de Rómulo Gallego, esos cuentos muy buenos también, ¿no? En fin, bueno, todo eso lo va nutriendo lo que se denomina el imaginario del escritor, ¿no? Que es como que va cayendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, bueno, después viene la poesía como género, la poesía rimada, los sonetos, las coplas, la poesía tradicional, de rimas consonantes, la poesía romántica, etc. Pero después, el verso libre, a partir del cual Whitman, el verso se libera de las ataduras métricas y de todas esas cosas, sale un volcán cual Whitman, empieza también Pablo Neruda, Vicente Huidobro, que los grandes poetas chilenos, ¿verdad?, y los grandes poetas venezolanos, el mismo Andrés Bello, la Silva, la agricultura de la zona tórrida, La vuelta a la patria de Pérez Bonales, un poema nacionalista extraordinario, eso, tanto los más grandes poemas del mundo hispanoamericano.
Pero eso poco a poco se va nutriendo de estos tipos de cosas. Y después vienen ya los ensayos, que es más difícil interpretar los grandes ensayistas. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, ensayos cortos, y los ensayos de Octavio Paz me sirvieron a mí mucho, porque son ensayos cortos que dicen muchas cosas a la vez, Sí. y no se necesita hacer acopio de una cosa muy extensa, con muchas citas, eruditas, no. Ellos facilitan a uno las cosas en ensayos cortos, sobre todo Borges y Octavio Paz. Por cierto, Borges leía anoche los grandes ensayistas nuestros, Alfonso Reyes, y por supuesto los grandes ensayos de Mariano Picón Salas, Vicente Miragorri y Arturo Larpietri. Ensayos argentinos, que tienen mucho también ese elemento vernáculo, pero también con mucho ímpetu internacional, ¿no? Eso, bueno, uno poco a poco se fue nutriendo pues, de estos grandes escritores, hasta que bueno, ellos fueron como los profesores de uno. Claro. Siempre le preguntan a los escritores, ¿quién inspiró? ¿Quién marcó? ¿Quién le dio? Usted decía lo externo y lo interno en una entrevista, que si es lo interno al final, no sé si mantiene esa reflexión. Hablan los nuevos escritores quienes deseen incursionar en este mundo, porque el mundo, la realidad está ahí afuera, usted lo decía en esa entrevista, pero al final son imágenes que están en el interior. Y también los músicos, ¿no? Los músicos están presentes siempre en nuestra familia. Por ejemplo, siempre se reunían grandes tocadores de valses, bandolinistas, guitarristas, violinistas, ¿verdad? Desde que estaba en Caracas, nosotros casi todos nacimos en Caracas. Mi madre es de San Felipe y mi padre es caroreño, pero ellos se fueron muy jóvenes a Caracas, les gustaba Caracas, les gustaba mucho Caracas, mi mamá decía no, Caracas, y nos fuimos para allá, ellos fueron para allá y allá nacimos, la mayoría de nosotros. Siempre veníamos al Perú en vacaciones, desde que éramos niños adolescentes. Nos traían tanto para acá, para la casa de San Felipe, la de la Quinta Avenida, con calle 19, a pasar vacaciones con mis abuelos, mi abuela Demetria y mi abuelo Carlos Hermano, y mis otros primos que estaban aquí, las tías hermanos, toda la Leticia hermano, todas esas grandes Mercedes, Quintero, todas esas grandes tías eran Carmen, Hilda, todas hacían dulces. Esa fábrica de dulces y los capures pasados de los demás. De Don Juan Quintero, de las conservas, sí. Las longanizas de Mica Leticia, las conservas de mi tía Carmen, que eran los mejores dulces, la conserva de Martinica, era una cosa que eso no tenía. Y también cuando se deslizaba por ahí abajo, se comía un bolívar de frito, por ejemplo. Esas cosas que no las había en Caracas. Aunque siempre hubo buena dulcería, por fin en Caracas, pero aquí era eso. Eso más de la provincia, los grandes sopas, los grandes sancochos, la gente se reunía, los músicos, a tomarse una cerveza y a tomarse un sancocho. Su casa era un lugar de encuentro, me imagino. Sí, esa casa ahí. Eso se la pasaba lleno de poetas y venían poetas de todas partes, de Barquisimeto, de Valencia, de Maracay, de Carora, porque también mi padre que se formó en Carora, con Tío Zubillaga Pereira, Alirio Díaz, Alín Lameda, Crespo Milete, el papá de Alberto Crespo, todos ellos siempre íbamos allá también, Carora también. Estamos hablando del papá del poeta, don Elicio Jiménez Sierra. Estamos conversando un poco para identificar al poeta, con su permiso, en la tarde de hoy, en Cátedra Libre con el poeta Gabriel Jiménez Semán, de su obra, de sus inicios y de esa vinculación con poetas universales y poetas locales también. Está como llega, incluso hablaba de lo difícil del ensayo. Antes traté de interrumpirlo, pero no quisiera hacerlo porque de verdad que usted toda esa oralidad y esa sapiencia, no me gustaría interrumpirle, pero a veces hace falta. Ese hombre que no escribía novelas,
No sé a qué refería cuando dice eso. Y usted ha escrito pues novelas, cuentos, ensayos y poesía. Lo más difícil, ¿cuál es la poesía? Bueno, lo que pasa es que la idea que uno tiene de poesía es que la poesía es solamente el verso, ¿no? Los versos. Sí. La poesía La rima y el ritmo, en todo. La poesía, las novelas tienen que tener, estar llenas de poesía, los cuentos llenos de poesía, los cuadros, poesía, las películas, todo tiene que tener algo de poesía. La poesía no es solamente escribir bonitos versos, versos muy hermosos, no. La poesía es la actitud de la belleza, el gusto por la belleza de la forma, el buen lenguaje, un lenguaje escrito con fino, culto, delicado, extraordinario, atrevido, osado, ¿verdad? Bueno, tanto desde la muerte de movimiento, o el naturalismo, el realismo en la novela, pero también en las novelas románticas, las novelas fantásticas, las novelas de Mary Shelley, las novelas de ciencia ficción, las novelas de aventura, pero todo eso tiene algo también de poesía. Entonces, bueno, por supuesto que para escribir el hombre de la primera confianza del Libertador, bueno, todo eso me hizo ya admirarlo, y una vez abrieron un concurso en la Asociación Gran Mariscal de Ayacucho, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, para una novela, y yo mandé mi proyecto y ganó el proyecto. Entonces me puse a escribir la novela, duré varios meses escribiéndola, como 10 meses, 8 o 10 meses, y la novela gustó mucho. Yo nunca me he considerado un historiador, ni tampoco sé mucho de historia. En 2017, y luego para una novela que me acabo de publicar el año pasado por la batalla de Carabobo, que se llama El Fuego Perpetuo, que lo publicó el Centro de Estudios Simón Bolívar de Caracas. En fin, me he visto la fecha y cosas, sino que sienta que el personaje está vivo, está respirando en la novela, los personajes, no solamente el personaje principal, sino que son seres humanos que sudan, que transpiran. Si no son estatuas allí en una plaza inerte. Exactamente. Bueno, eso ha significado un reto para mí, pero un reto que me ha servido para mucho. Claro. Sí, una especie de reto. Incluso aquí algo muy hermoso, porque en la contraportada, ese es mi cuerpo sin vida, luego de haber recibido un balazo fulminante en el corazón, y esta es la selva de los muertos que hube de atravesar para dirigirme a Quito. Ya no hay remedio, estoy muerto. Aquí el escritor está dentro de lo que está sintiendo, sufre cuando el fogonazo acaba con su vida. Entonces esa es la fabulación que Yo usted dice. utilicé aquí en esa novela un procedimiento cinematográfico. Ok. Sí, yo disfruto mucho una novela que se llama Ghost, el fantasma del amor, algo así. Sí, la sombra de un amor. Sombra de un Sí. amor. Oye, pero yo voy a hacer eso en la novela, y lo hice, lo apliqué a esta novela. Y entonces el principio es cinematográfico, por eso es que tiene tanto gancho. No, sí, pero el primer párrafo que es ese, ¿no? Estimados, somos que Febulay. Me están saludando por acá César Tobar, muchos abrazos en el día de Gracias. Don José Figueira Muñoz, familia Figueira, ya vecino de su sector. Y es que hasta que no haga la regla que yo le digo, el cable. Pero no sé si quieres lo cortas ahorita o quieres que dé algo, porque estamos saliendo ahorita. ¿Está conmigo? Bueno, sí, lo que pasa es que. ¿Qué tú decides? Interrumpe a la gente, no, que siga así. Que siga así. Sí, porque eso después yo lo digo igual, porque es que Porque el poeta lo quiere, yo se lo voy a dar a él, va a salir aquí. Si quieres lo secan un poquitico para que le enfoques más a él. La voy muy bien, un poquitico ahí. Del 2019, pues, es meritorio porque nos da, digamos, esa posición de lo que es la escritura venezolana y su vinculación a nivel mundial también, otro escenario que también ha viajado muchísimo, dando la redundancia. Sí, bueno, yo siempre me he sentido, sobre todo, cuentista, ¿no? Porque el cuento, digamos que es la primera expresión narrativa del ser humano. O sea, nadie se resiste a la tentación de echar un cuento, de que lo escuchen un cuento. Eso es algo que no se puede evitar. Entonces,
Y la poesía va siempre acompañada de la música, del elemento musical, porque la poesía es sobre todo forma. Esa forma se modula a través de determinadas sílabas, y esas sílabas tienen como una especie de música interna. Ajá, y cuando uno los hace rimar, suena todavía más bello, ¿verdad? Pero eso no es una condición sine qua non de la poesía, sino que si los versos tienen musicalidad, tienen música interna, los versos se hacen más memorables, la gente los recuerda más. La facilidad que tienen las personas para recordar las canciones. ¿Por qué la gente recuerda más las canciones que la literatura? Porque tiene ese ritmo, esa musicalidad, la música es la que se pega al oído, el conocimiento. La poesía ya tiene el conocimiento en sí lo que hace, en sí mismo, y lo que hace es transmitir ese conocimiento a través de una errancia, a través de por donde va pasando. De un viaje que hace ella. Pero no es que nos vamos a poner cuál será la verdad última que esconde la poesía. Ninguna. No es filosofía. No, eso. Ella no está pendiente de lo que llaman el logos. El logos. Es el conocimiento. Ella ya tiene el conocimiento, y lo que hace es transmitirlo, divulgarlo, presentarlo de diversas formas. Es un sumido, está inmerso allí, como así lo estoy entendiendo, ¿no? Es una didáctica que después de acá. Entonces, la filosofía tiene que debe haber una exposición razonada de ideas. Es que es una cosa va a la razón, al razonamiento, a los efectos lógicos, a los argumentos, a los corolarios. Es casi como una ciencia del pensamiento, la filosofía. La literatura no, la literatura es ficción, la literatura inventa, imagina, recrea, reinventa, hace juega con el lenguaje, ¿verdad? A la filosofía los filósofos se ponen demasiado juguetones, que hacen enredar las cosas. Es complicado la cosa. Tiene que ser claro, el filósofo tiene que exponer claramente. Por ejemplo, Albert Camus, el gran escritor francés, un gran filósofo, un gran escritor, bueno, es un entiende concretico lo que está diciendo, lo mismo que Nietzsche. Federico Nietzsche pone claro lo que ese homo, por ejemplo. Exacto. Hay una vinculación por allí que ustedes hacen en una de las tantas entrevistas, que dice que en toda belleza hay filosofía, y usted incursiona en lo que es un ensayo, me gustaría comentar sobre eso, algo así como fundamento de ética hacia los jóvenes. ¿A qué refiere eso? Si podría decirnos algo allí. También hay otro que habla de, creo que, no sé si contra poesía o contra escritura, algo así por allí. El contraescritor. El contraescritor. Es un aforismo. Es un aforismo. Aforismo. Sí, bueno, el contraescritor es un libro de aforismo. El aforismo son pensamientos breves. Por ejemplo, estamos hablando de Nietzsche. Nietzsche escribió un libro que se llama La Galla Ciencia, o también la ciencia jovial. O metales, le dieron unos remedios muy malos y lo mataron. Nietzsche lo mataron. Pero no le quedó tiempo de desarrollar las ideas en ensayos orgánicos, como por ejemplo, más allá del bien y del mal, uno de los grandes textos de Nietzsche. Pero yo en ese seguro, porque siempre hay ese miedo a que te lean, decían algunos escritores, ha tenido ese miedo que me escrute, eso que usted decía hace poquito. Es inherente a algunos escritores, he leído algo por ahí de eso, ¿no? De que ese lector que sea acucioso, bueno, ese temor. Pero también está la otra parte, ¿no? Quiero ver mi nombre, decía un escritor también, colocado en la portada del libro. el libro sale como si fuera un hijo que uno pare. Un hijo. Bueno, es una criatura, sí, una criatura. sí, ¿No? Entonces, eso como hijo, oye, pero ellos hacen lo que quieren. Fíjense, yo termino de tener este libro, dio vueltas por cantidad de librerías, cayó en las manos de un lector, que son ustedes dos hermanos, los libros azules, están allí. Sí. Por su lado. Sí, tienen vida independiente. Tienen vida propia. Vida propia. Que se van por allí, ¿no? Eso es una cosa maravillosa, Raúl. Esos hijos, ¿cuál? Disculpe que te interrumpa. No quisiera interrumpirlo, de verdad. ¿Cuál de esos hijos, que es una frase que ha parido
¿Cuáles tienen, se habrá dicho preferido? No sé si es correcto decirlo. Bueno, ¿Alguno tendrá o él tiene su yo momento? tengo como un cariño a ciertos libros, por ejemplo, ese me gusta mucho. Este de una vez sienta un Paula, a las por poder. es diferente. Las Paula son muy locas, muy atrevidas. Sí, muy sí, sí, y hay sí. otro que publicó esa misma editorial que se llama La Taberna de Werner y otras ficciones. Lo mismo. Lo publicó la misma editorial. Esta Paula no estaba aquí en el Dígame esto, el perro que se enamoró de una mosca. Yo lo leí, lo disfruté con mi alumno de Fernando Miró. Tal vez lo lea porque es bien corto, mire, son 2 párrafos nada más. Después llegamos al comercial. Estamos conversando con Gabriel Jiménez Emán, escritor, poeta, ensayista, traductor, de eso no hemos hablado, ¿no? Su labor como traductor en inglés, sobre todo, ha traído en inglés. Entonces, bueno, de eso podemos conversar un poquito. Vamos a unos mensajes importantes de la emisora, Gabriel. Seguimos por Facebook, te están mirando por ahí, estás tomando tu refresco. Y bueno, mira, muchas personas te han saludado por allí. Luego te hago saber quiénes saludan. Gracias, Juan Emilio. Y seguimos por acá. Nosotros seguimos con el Facebook abierto allí. Y con las travesuras que hagamos. Ahí está ese angelito pasando ahí. Es pariente, pero no le cuento esa historia. Es guerrillero, uno de los fiscales. Sí, lo vi, eso, en calles del País Vasco. Esos son guerrilleros. Bien, estamos ya en vivo. ¿Así? La entrevista de la semana. Ajá, estamos en vivo. Y en Facebook, pues todas las travesuras que hacemos acá y conversamos amenamente. Estamos ya en la segunda hora del programa Cátedra Libre. Nuestro invitado, el poeta, escritor, ensayista, artista, novelista, poeta, Gabriel Jiménez Emán. Hemos conversado, bueno, de todo lo que es esa posibilidad de fantasear y fabular. El programa llega a Cátedra Libre gracias al Colegio Universitario de Administración y Mercadeo. Nuestras carreras en Administración de Empresas, Contaduría, Mercadotecnia, Administración de Aduanas, Informática Preescolar, Recursos Humanos y Turismo. Importante, las inscripciones están abiertas, están allí y las clases inician bajo la modalidad multimodal el próximo 14 de septiembre. También los cursos maravillosos que atiende la profesora Yelisa Dudamel. Por cierto, no vincular algo que tenga que ver con la literatura, poeta. Por ahí vi que Lázaro Álvarez de la Poeteca está diseñando unos diplomados, lo vi con mucha calidad. Entonces de repente publicamos algo o concretamos algo, más adelante lo podemos hablar fuera del micrófono, porque va a estar por acá el poeta unos días en nuestra ciudad, en algunos proyectos, estamos hablando fuera del micrófono. La Cátedra Libre llega también gracias a Serviplus, servicio de reparación de electrodomésticos, aire acondicionado industrial, comercial y residencial. Luis Egas está en la organización San José, transversal 6. Su teléfono 0424-569-5951. Cátedra Libre gracias a la psicóloga Franibel Tobar. Su teléfono es 0414-545-3336. Psicología positiva, ella atiende vía personal y en línea. Está afiliada a la Federación Nacional de Psicólogos. También Cátedra Libre llega gracias a la Academia Valencia. Cursos, talleres para la formación y el emprendimiento en el área industrial, comercial y artesanal. En lo artesanal, peluquería, barbería, cejas, pestañas, cursos muy cortos. Usted sabe que los chamos están ahorita y los no chamos buscando empleos rápidos, ¿verdad? Para adquirir una habilidad, una competencia, un oficio. Y bueno, el Juan, aliado con la Academia Valencia, está ofreciendo estos cursos muy económicos, muy cortos, en mecánica. Ayer vi ya movimiento con mecánica de motos y mecánica automotriz. Por cierto, de gran utilidad por esta situación que está teniéndose con el combustible. Bueno, esos son nuestros distinguidos patrocinantes de Cátedra Libre. Continuamos con el poeta ya en la segunda parte. Él nos va a dar
un agrado a través de Facebook y a nosotros que estamos acá sentados a su lado, de una lectura de uno de los cuentos, son cuentos, mini cuentos, ¿verdad? Poeta Gabriel, sí. había una vez, ahí está unas selecciones, ¿no? Y bueno, ya declamará más tarde, pero primero el cuento. Adelante, don Gabriel. Sí, bueno, justamente se está cumpliendo este año 50 años. Sí. Yo he publicado mi primer libro, Los dientes de Raquel. en 1973, Los dientes de Raquel, que dice: Raquel mordió una manzana y todos sus dientes quedaron en ella. Fue con la boca sangrando a avisarle a la mamá. Mamá vino corriendo asustada a buscar los dientes de Raquel y cuando llegó, los dientes se habían comido a la manzana. La mamá quiso recogerlos, pero los dientes se levantaron y se comieron a Raquel y a la mamá. Después los dientes volvieron a la boca de Raquel, que muy hambrienta cuando le pedía a su mamá que le comprara una manzana. Qué bueno, lo sorprendió, qué bueno. Se encontraba en el medio del tribunal, las miradas de los jueces clavadas negramente en él, esperaba la sentencia. Lo condeno a vivir para siempre, dijo uno de los detenidos. Bravo. Muy bien. Eso está allí, Bueno, y eso lo escribí hace 50 años. No, el diente de Raquel Sí, hace 50 años. Y que es de la fábula, como a ti te gusta este libro y este cuento, y es breve, bueno, se llama El perro que se enamoró de una mosca. En un lejano pueblo del llano venezolano existió un perro que se enamoró de una mosca. Al principio aquello no parecía posible, pero sus amos estaban preocupados ante la permanente actitud del perro de dar vueltas absurdas por el patio de la casa donde habitaba y no hallar explicación a la inapetencia del animal que le hacía vulnerable a las enfermedades y le hacía articular unos ladridos tenebrosos parecidos a los de los lobos. Primero le vieron con perros y perras, luego se hizo amigo de un gato, después trabó comunicación con una rana y con un ratón. Este comportamiento inconstante hizo que su dueño sacara increíbles conclusiones que la gente se negaba a creer, hasta que un día su dueño descubrió que se había enamorado de una mosca grande del tamaño de una abeja que se posaba en su oreja y en su hocico sin que el perro hiciera el menor movimiento para espantarlo. Ladraba quedo con dulzura, sus ojos brillaban con el especial destello del enamoramiento. La mosca se posaba en su lomo, en su vientre. Hicieron el amor, la mosca murió y el perro enfermó gravemente. Se recuperó con mucho esfuerzo y no se volvió a enamorar de nadie más. Gracias por esa lectura, de su propia voz, un cuento de El perro que se enamoró de una mosca. Tú me preguntabas ahora acerca de mi oficio de traductor. Sí, temprano damos esa interrogante. No tanto ver como un oficio, sino como una pasión. En la biblioteca de mi padre había libros en varios idiomas, francés, alemán, portugués, inglés, italiano, sobre todo leía mucho en italiano y en francés. Eran los idiomas que mejor leía después del castellano. Pero también tenía en inglés. Entonces, era autodidacta. Sí. Entonces yo le preguntaba: papá, ¿usted sabe hablar inglés? Me dijo: no, pero yo sí quiero aprender. Y de inmediato me nombró profesor. Y yo, bueno, en un año aprendí el inglés, pero rapidito. Yo era un niño de 10 años. Qué bueno. Entonces, bueno, desde ahí me convertí en un tango en inglés, empecé a leer inglés, a hablar inglés. ¿Cantas en inglés también? Claro, y me vine para acá, cuando llegué aquí a San Felipe, bueno, yo a todo el mundo, oye, el inglés me lo era famoso por... el teacher me quería mucho, porque el teacher, el profesor Rafael Estrella de la Vista de Roma. Entonces yo aprendimos inglés con la pronunciación con Frank Sinatra. Él era muy admirador de Frank Sinatra, y el teacher lo hizo con Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
What were the chances with we shared love before the night was through? Something in your eyes was so exciting, something in your heart was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night. Bueno, Extraños en la noche. Entonces, nosotros aprendimos a pronunciar inglés con Frank Sinatra porque el teacher nos hacía oír a Frank Sinatra. Qué hermoso. Entonces era verdad que con Frank Sinatra se aprendía, de verdad. Bueno, entonces bueno, yo empecé a traducir poemas. Primero traduje muchas canciones de los Beatles. Okay. Ajá. Después de Bob Dylan, que me gusta mucho, un gran escritor Premio Nobel. Entonces hice un libro con varias canciones de Bob Dylan y yo jovencito y ahorita se publicó en Colombia también. Y después, bueno, últimamente me puse a traducir 20 poemas de Walt Whitman. Después hice 8 poemas de William Shakespeare, me gustó mucho Shakespeare, pero lo logré, 8 sonetos. Y bueno, y de James Joyce, un gran escritor irlandés, que le hice un libro completo de poemas de él, poemas manzanas, que también hice poemas pomelos a penique, también lo traduje al castellano. Pero yo me divierto mucho con eso, haciendo Más que un trabajo como usted hace, es una diversión. Como esas, haciendo versiones de los poemas de estos grandes escritores. Es como una cosa que yo, un gusto que yo me doy. Disfruta, como lo dije hace rato. Claro, la responsabilidad del traductor es eso, tomar la esencia, llevarla allí y lograr esa imagen, esa poesía. Si es poesía que hablamos, Salvino, por ejemplo, traerla tal cual. Es lo difícil. Claro, darle eso porque hablábamos ahora, la musicalidad. La musicalidad. Darle el ritmo, sí. Con el ritmo del castellano, lo que hablábamos ahorita, la riqueza del idioma castellano, la sonoridad del idioma castellano, también se presta mucho para las traducciones, ¿no? Qué bueno. Entonces ese rol de traductor, pues, viajes, usted hace un viajero también. Bueno, he viajado, pero no hubiera querido viajar más. Siempre. Sí, pero no, viajé realmente en algunos países de Europa, fui a Francia, fui a Inglaterra, bueno, viví en España y fui a Italia, pero no, bueno, y aquí en América no he ido a Brasil todavía, pero sí he viajado por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, pero no he ido al Brasil todavía. Y en Estados Unidos he estado dos veces nada más. Bueno, y viajé por Grecia. Sí, he ido por cierto, me hablaba de una foto de su papá que está allí. Sí. Importante Claro. que Yo fui con mi papá y Alirio Díaz es padrino de una hermana mía, era padrino de mi hermana menor, Elena Jiménez, que vive aquí en San Antonio. ¿Vive en San Antonio? San Antonio, pues Sí. Alirio Díaz es padrino de ella, siempre le traía regalos. Bueno, yo viajé con ellos dos, cuando me invitó el embajador González, Simón Alberto González, y estuvimos en la casa del gran poeta llanero José Ramón Medina en Atenas, y estaba también Ani Lameda ya también en Atenas. Total que bueno, fue muy bonito ese viaje con Y Elisa. la anécdota que se instala y toma una foto, hay una escenografía. Bueno, que fuimos a la isla de Creta, allá tomamos un avión en Atenas y fuimos para la isla de Creta. Y en Creta, bueno, paseamos por allá y fuimos al Palacio de Milos, allá que está, y estaba el trono, chico. El trono se sentaba el rey Milos, y uno se podía sentar en ese trono. ¿Te imaginas? La cultura minoica es más vieja que la cultura ateniense, más vieja, imagínate. Entonces mi papá se sentó, ¿sabes? Yo le tomé la foto. Había como un rey, mi papá. Sí. Hombre, pero bueno, me divertí mucho. Bueno, sí, la foto es del libro de la Orca de la Taberna. Puedes comentar el libro de tu papá, sí, claro. Elicio Jiménez Sierra. Yo recuerdo que eso se llamaba Edición de la Oruga Luminosa, colección de Pasos de la Data,
para homenajear a Mario Alonso. Y aquí, ahí le pusieron la foto que yo le tomé a mi papá allá en Grecia. Esto era el director, no recuerdo que era el poeta de la Quintana Roo, era Orlando Barreto, de la misma generación mía. Sí, sí, editor sí. de la Rural Mimosa. Es correcto. Sí, y bueno, mi papá se enamoró, chico, de San Felipe. Él era valencia y un día el autobús que lo llevaba para Barquisimeto se quedó averiado aquí y se puso a caminar por San Felipe y el chico que Barquisimeto ni que Barquisimeto y no Me encanta esta me quedó San Felipe, que un perrera, que es un arenero. Sí, No, pero el valor nuestro siempre atrapa. Sí, él quedó hechizado con estas montañas y estas cosas y se quedó aquí. Y bueno, primero trabajó con el gobernador Sina Gutiérrez un tiempo y después, bueno, estuvo ahí en el registro subalterno de la ciudad de San Felipe por largos años. Sí, eso supe de su labor. Y aquí escribió mucho, para escribir sus libros de poesía. Después que él fallece, nosotros hicimos una fundación que lleva su nombre y publicamos varios libros de él. Sí, lo sube también. Sí, entonces, bueno, y ahorita estamos por relanzar una Bienal de Humanidades con su nombre, con la ayuda de Lara y de la Cruz. Vamos a ver si podemos relanzar la Bienal, el Coloquio Regional de Literatura de. Muy bueno. Estamos a la hora para apoyar toda esa iniciativa. Muchas gracias. Gabriel Jiménez Germán, 7º piso, apartamento 3, con todo respeto, ¿no? Está en San Felipe. Proyectos, le llamo hombre maduro, pienso que mira hacia atrás y ves esto, más allá de ser temprano de los premios, toda una obra en los distintos géneros. Y cómo se siente el hombre ese que salió a esos 10 años, ya empezó a ser traductor por esa bonita imagen que nos da de tu papá. Y hoy, proyectos que hay, que hay por hacer. Sobre todo seguir escribiendo, produciendo obras literarias, pero también hacer una obra, una idea que tenemos sobre la Casa de los Cuentos. La Casa de los Cuentos, ¿qué consiste esto? La Casa de los Cuentos, bueno, eso va a ser una fundación para darle cabida a todo lo que es narraciones, todo lo que es el cuento literario, el relato, ¿verdad? La novela, la crónica, todo eso vamos a tener nosotros talleres, hacer una galería, una biblioteca, un fondo editorial, todo eso. Voy a donar la mayor parte de mi biblioteca, ¿verdad? Objetos artísticos, cuadros, para hacer una casa aquí que pueda servir de centro cultural para la colectividad. Bueno, no tiene definido. Vamos a ver, estamos hablando vamos a hablar con el alcalde de Yaritagua, con el alcalde de Chihuahua y también el alcalde de Independencia. Ojalá que Independencia nos veamos, yo soy de Independencia, claro, nos veamos beneficiados con eso, de las obras, sería bueno. Estamos a la orden desde esta emisora, promovemos la cultura, como se ha dado cuenta, y en lo personal, pues, somos amantes de la lectura. Y bueno, por eso decía, que se enorgullecía ser lector más que escritor. Sí, decía Borges. Decía Borges, sí. Lector, sí. También le decían, soy un torpe poeta, pero un poeta. Pero un poeta, sí. Qué maravilla, sí. Sí, porque él decía, y usted el premio Nobel, él decía, siempre me nominan, pero siempre ganan otros. Pero no importa. Te digo una vez, esa es una tradición escandinava, no darme el premio. No darme el premio, ya la constancia, sí. Fíjense que ¿qué le diríamos a los nobles o a los jóvenes que se dicen en la escritura? ¿Qué le diría un hombre curtido, un hombre ya que bueno, tiene un hombre que tiene libertad de leer, que lean lo que ellos quieran, que no se dejen imponer lecturas de nadie, que lean lo que ellos les guste. Okay. Uno sugiere, pero uno no puede obligar a la gente a leer. Eso tiene que ser un acto espontáneo, campaña de lectura para que la gente lea uno. Si tú
tú no tienes la disposición natural hacia la lectura, va a ser muy difícil que te la inculquen ya después que adulto. Lee, que soy importante. Y si te lo obligan más. Si te obligan a leer, peor. Sí. Pero no puede ser una cosa bajo coacción. Hay un tema, porque tú eres un filósofo, así como hablamos de ética para Rodor, de Sabater en español. Hoy día se está en el ambiente mucho, está tomando mucho centimetraje, la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial, lo que significan los algoritmos que van a ser superiores a la inteligencia humana. Hay profesiones como estas personas que hacen las voces en los cómics, las tiras cómicas están perdiendo trabajo. Se dice que una de las profesiones precisamente son los periodistas, los mismos escritores, porque van a, por inteligencia artificial producir un poema. ¿Qué opinión tiene Jiménez más sobre es un eso? tema delicado. Muy delicado. Un tema álgido. Sí. Bueno, esto ya está lanzado, ya eso está instalado, eso no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Lo que ahí sí hay que tener cuidado es el manejo, tiene que haber una ética, una ética de fondo para avanzar eso, porque no puedes sustituir completamente al ser humano, que lo vas a hacer más feliz con lo que después no lo vas a hacer más feliz, lo que vas a hacer es que los procedimientos más simplificados, pero si te descuidan, yo en estos días vi a un tipo jugando ping-pong, el campeón mundial de ping-pong, jugando ping-pong con una máquina, y la máquina le ganó. Sí, esa es la tendencia. Y un escritural. Por ejemplo, yo trabajo con asesoría de tesis, trabajo de este tipo, y hoy día pues, te da la categoría, si es el mundo subjetivo cualitativo, o las variables y cuantitativo, y te produce una tesis completamente acabada. Entonces, habría que revisar la finalidad de una tesis, que hay toda una postura ontológica sobre lo que es la pertinencia de las tesis. Usted también sobre eso ha hablado, porque a mí esas camisas de fuerza, lo que es la tesis doctoral, lo que hace más bien es atarte la capacidad creativa, hay mucha mecánica. Entonces, hay todo un constructo. Yo estoy de regreso en eso, tengo muchos cuestionamientos sobre las tesis doctorales, qué sé yo, como tal. Entonces, ¿qué vincula con lo que estamos hablando? Con la ética, precisamente, de cómo no hay legislación, porque es algo muy nuevo, lo que es la inteligencia artificial. Un tema muy difícil y está en pleno desarrollo. Sí, ahora, eso se disparó ya, porque ¿se acuerdan de aquella famosa película de Steven Spielberg? Inteligencia artificial, eso ya tenía más como 15 años que sí, que ahora el futuro, predijo cosas. Sí, pero ahora ya sí está, es espeluznante. Yo cuando yo me metí en estos días, por curiosidad, asusta. Salí con la cabeza quemada. Sí. Pero es que usted leyó a Julio Verne y también hubo cosas que de pronto en aquel momento guardó la distancia. Era futurista. Entonces, este señor en un punto dice, por cierto, el señor que tiene enfrente tiene su postura sobre este señor que es un lorista, que es dueño de Twitter, Tesla. Él dice que bueno, que conquistar Marte, los vehículos eléctricos, tiene toda una postura, ¿no? Así como había de la ciencia ficción de Verne, había la otra que era de la de H.G. Wells. Por supuesto, era la ciencia ficción del 1984. No, ese es George Orwell, que habla de H.G. Wells. Wells. El que hizo la guerra de los mundos. Esa que la cosa espacial, ¿no? Sí, fuerte, muy bueno. Estamos hablando de escritores del comienzo del siglo XX. Se habla incluso de una frase que acuña por allí, lo poshumano. ¿Qué entenderá Gabriel Jiménez por lo poshumano? Bueno, la poshumano es esa la inteligencia artificial. Deshumanización. Sí. Lo que haciendo es lo mismo, ¿no? Deshumanización que lo poshumano. Sí. Se sigue siendo el reino de la máquina. Es el reino de la máquina. El reino de la cibernética. Sí. Entonces, pero siempre esa posibilidad del sentimiento, la zona nosférica, se llama el corazón y razón. Yo vi una película de una relación de un hombre con una máquina, una película reciente, de 3 o 4 años nada más, pero es impresionante el amor se trabó un amor de verdad. Un hombre con una mujer máquina, una mujer algo impresionante. Sí. Bueno, por ahí me imagino que algún cuento de Jiménez Germán, porque Rosa Montero, la de la loca de la casa, ella dice que
ella sale, por ejemplo, hizo un cuento sobre un lugar donde recluían enfermos mentales y que ella ve las personas, por ejemplo, yo veo a Juan Emilio, veo su fisonomía, o veo a Gabriel Jiménez Gemán, yo hago una construcción acá de lo que puede ser Gabriel. Y ese mundo muy propio, yo voy elaborando su sentir, sus pareceres, sus miedos, su angustia, su anhelo. Entonces hago literatura con eso. Esa posibilidad de ese sentir de la máquina, donde yo digo, oye, por mucho algoritmo y por mucha acumulación de información, creo que hasta ya no llega. Es mi postura para ser optimista. Sí. Para ser optimista. Yo escribí hace como 30 años, o sea, un cuento que se llama La novia mecánica. La novia mecánica. Eso me lo publicaron en Francia, en una revista en París, pero tradujeron al francés. Ese consigue por ahí, se puede bajar de internet. La novia mecánica. Pero eso es una elucubración artificiosa que yo hice de un tipo que se enamoró de construyó una novia mecánica, como las personas que tienen. Pero hace 30 años las de eso. personas que tienen novia que son maniquíes, ¿no? Sí, sí, sí. Que son fetichistas. Fetichistas, sí, sí. Sí, son inflables, siempre hay inflables. Sí, 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 sí. Pero hace 30 años produjo entonces esa posibilidad de, oye, fue arte de imaginación bien importante. Porque yo quise diferenciarme, yo no me podía poner a competir con mi papá, que era el poeta de verdad. Era un poeta cierto. Yo no soy tonto, si yo me voy a poner a escribir unos cuenticos, pero poemas no le voy a ganar a mi papá. Entonces, esa fue la razón. Y no voy a escribir cuentos realistas, no me gusta el realismo, los cuentos fantásticos. Sí, me doy cuenta de estas ciertos fábulas cuando tratan de eso. Todo fantástico, cosas imposibles. Ese perro se enamora de la moto, esas cosas como no está así, Juan Emilio, lleno de toda una cantidad de cuentos de ese tenor. ¿Qué música tienes allí a tono? Porque Gabriel canta en inglés, ya, no sé, no tienes jazz por allí. Sí, Alejandro Sanz con Camila Cabello, mi persona favorita. Bueno, y después le regalas un jazz por allí a Lucas. Bueno, vamos a disfrutar de esa que acabas de indicar, mi persona favorita, ¿no? A ver, me está buscando por allí, sigo por ahí conversando, estamos en la parte final, Gabriel. El reloj marca por allá 5:34. Emilio. Sí, 5:34. Está mal de la vista, mira, oye, viendo por acá por encima de los A pesar de la distancia. A pesar de la distancia, me cambiaron el monitor, Gabriel. Abre a su white band, recoge los pedacitos. Ahorita hay un fenómeno que hace un diálogo musical, partido Washington, un negro de... Está sonando, ¿verdad? Sí. Sí, está sonando, vamos a ver. Está sonando la. Había un movimiento, me decía. Yo desde un tiempo que era cosas sobre cine. Canciones. Artículos sobre cine. Me la publicó, uno de los libros lo publicó la UNED. El castillo impreso, un libro de lucro, un loco impreso en la redina, crónica de un adicto fílmico. De eso no lo vi. ¿Ah? De esa parte no hemos hablado, de la distribución. Sí. Ya es como tipo de ensayo. Y bueno, hay varios libros de ensayo que tengo que se llama Provincia de la Palabra, que editó Planeta. Me gustaría que comentara eso. Después hice lo que se llama El espejo de ti. Caracas. El espejo de ti. El espejo de ti. Y bueno, y por ahí tiene otro por ahí como Hay un proyecto por allí, pero es con Giraluna, no sé si lo conocen, de Caracas, que quieren asociarse con interesados acá y después va a ser la sede de la reunión y publicar de otros poetas nuevos. Incluso Amazon pudiera colaborar. Es muy módico lo que invierte uno para que le publique, $8, algo así. Sí, es masivo, porque una antología de 25 poetas, por ejemplo, de Arapillano. esa es una salida buena. Pero entonces nos gustaría que de repente, porque eso hay que hacer una selección, no puede ser tampoco pensando serio, si le califican a alguien, que se
hacer poesía, pues, y luego se van haciendo como tal. Pero si está por ahí, pues habrá algún día lo invito a la oportunidad para tomar un café, conocer Juan, algo podemos hacer que sea. Aquí en la, no, eso sí, ahí en La Paz frente al frente, toda la vida, donde iba a ser aquí. No, ese edificio es extraordinario. Bueno, yo soy director de. Esa sede Sí, es extraordinario. Creo que yo estuve en la inauguración de esa sede. Sí, son 79 años. Hijo de Carleón Guerra, hijo de León Arocha, periodista. No sé si Carleón estaba en la fiesta con ustedes hace poco. Él estuvo, yo no lo conocía, pero lo veo más 20 segundos, más aventado. Venga, eres mi amigo. Eres mi amigo. Yo tengo que visitarte mañana. Sí, ella no está directora. Yo estoy hace 16 años. Seguimos con más de Sí, ya 30 años. La entrevista de la semana. Bien, continuamos ya en la parte final, que nos quedan unos 10 minutos, 12 minutos. Gabriel, vamos a. Hay muchas, bueno, cuánta vida, cuánta obra, ¿no? Decía incluso fuera del micrófono, me estaban viendo por Facebook, que he quitado la señal en vivo, Facebook Live, de su incursión ya pues en algunos ensayos publicados. Me gustaría que nos comentara sobre la obra ensayística de Gabriel Jiménez de Mano. Bueno, la verdad es que yo disfruto mucho escribiendo los ensayos, de verdad que me parece que es uno de las formas literarias más interesantes porque es algo libre, ¿no? No son estudios críticos académicos, ¿no? Tipo tesis, sino es una cosa más, entendiéndola con la definición de Michel de Montaigne, después creó eso en 500 y pico, creó el género del ensayo, donde mete de todo, un revoltillo donde habla de su propia vida, de su propia experiencia, habla de pintura, va divagando, va ensayando, lo que se llama, va a tientas, haciendo tentativas de interpretación sobre la vida cotidiana, la ciencia, el arte, todo, pues, el ser humano y tal. Y después eso se extendió al ensayo literario, que cuando uno escribe de manera libre sobre un autor o un tema determinado de la literatura. Siempre me ha gustado de verdad ese género. Yo primero publiqué un libro, el primero que publiqué en el año 84, se lo publicó Guillermo Morón en la Academia de la Historia, Diálogos con la Página. Me gustó bastante ese libro, Diálogos con la Página. Después publiqué uno en Planeta Venezuela, Provincias de la Palabra, Planeta. Después publiqué El Espejo de Tinta, que también son ensayos literarios de diversos autores, de la literatura mundial, internacional, venezolana, en fin. Y bueno, y después, bueno, también he escrito algunos otros libros, uno que está pronto a salir, que se llama La Palabra Conjugada, que son ensayos sobre cine, literatura y música. A mí me gusta mucho escribir sobre el jazz, sobre el vals venezolano, escribir sobre la melodía, sobre George Gershwin, sobre Miles Davis, sobre, bueno, los grandes trompetistas, Chet Baker, ¿verdad? El gran pianista Bill Evans, todos esos grandes, Teresa Carreño. Yo me divierto de verdad haciendo acercamientos a estos grandes creadores, porque la música es el arte, bueno, y el cine es el arte que le pertenece al siglo XX, ¿verdad? Así es. Sí, y la música, me gusta mucho el jazz, y bueno, y la música, por ejemplo, el piano, ¿no? Chopin, Federico Chopin, Franz Liszt, ¿verdad? Como te dije, Bill Evans, que es mi modo de ver más grande pianista del jazz, aunque hay muchos también, hay muchos grandes pianistas. Pero bueno, en fin, me divierto mucho con los ensayos y es una pasión mía que es irreprimible, pues, y escribir sobre literatura, sobre grandes clásicos de la literatura. Ahí están, en la red de internet se pueden conseguir, he publicado mucho sobre todo en Letralia,
una tierra de letras, y una librerista brasileña que se llama Aguja. En fin, se puede localizar en la red. Y sí, en la red y en la ciudad de acá no hay solo recolocar en una librería, queda muy poca realmente. Sí, ahora yo tengo que ver cuáles son las librerías que aquí todavía están. Esta es la única, está la Rosa, vale La Rosa, yo soy amigo de sí, ella. sí, sí. Y la única sí tengo tiempo que no voy. Sí, ellos están allí todavía. Ah, yo la voy. Ya no la ven colocaron. Es una panadería porque no andan bien. Sí, no anda bien, o sea, sí, por ahí, porque está la panadería al lado. es que los libros, es que las librerías están desapareciendo. Sí, El de Nueva York, sí. donde la gente no hay libertad. Sí, y menos el librero, el famoso. No, eso ya está desapareciendo. Pero claro, como el libro electrónico, el soporte electrónico Claro. está Desplazando, sí, desplazando y es costoso, porque Sí. el papel y tinta. Eso Ah. es la transición también siempre. Primero fue la oralidad, usted hablaba de su mamá y la oralidad. Luego cuando sale el libro decía, ¿cómo hacemos entonces con la oralidad? Bueno, conviviendo la oralidad y lo escritural Sí. con el libro. Y hoy día pues está esto, el libro físico y el libro virtual, incluso la inclusión en eso. Sé que unos proyectos por allí se han acercado a unas editoriales para conversar con nosotros, ayer en Juan, a ver qué podemos hacer para estos escritores jóvenes, porque no han publicado y tienen obra. Por ejemplo, por cierto, no lo he dicho, le ofrezco disculpas a mi hermano Mario Tobar, que escribió por acá dándole saludos, el libro que está por acá, Sueños y Guerra Americana, que temprano comentamos, es de él. Ya por cierto, hermano que estás escuchando allí, ya Gabriel acá lo firmó, pero tú, lo autógrafo allí como tal, sí, Mucho gusto. Sí. Muchísimas gracias, Francisco, por esta interview. Bueno, nos quedan 3 o 4 minuticos. Esta charla tan amena, Sí. pero yo estoy muy entusiasmado porque de verdad cuando uno sabe que uno está haciendo algo con el colectivo, Claro. que está haciendo algún aporte, alguna aportación al colectivo en cosas culturales, uno tiene que mantenerse en eso, porque en cierto modo ese es el trabajo de uno. La cátedra de uno son las columnas. Yo ahorita mantengo una columna en Ciudad Caracas, inicialmente en literatura, se llama Libros Libres. Libros Libres. Ayer salió mi columna, ya la tengo casi 2 años con esa columna en Ciudad Caracas, en el periódico Ciudad Caracas. Ciudad Caracas, digital. Libros, sí, libros libres. Ellos también imprimen uno semanal. 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 Sí. Los domingos creo que sale también impreso. Pero en fin, y lo he mantenido, creo que columna en todos los periódicos de Venezuela. Bueno, ya después del día le mostré un artículo del 2006, dijimos, que usted en aquel momento, mi hermano tomó una foto y nos envió, precisamente revisando su archivo. En aquel momento hablaba algo de la globalización, que estaba ese término acuñándose. Sí. Bueno, yo también estos días escribí para salir a la pandemia COVID hace 2 años, que empecé a escribir un libro y lo terminé, que se llama Del Logos Moderno a la Razón Global, un libro de 400 páginas sobre filosofía. También te lo voy a enviar para que lo veas, se lo vamos a presentar porque la feria del libro a finales de este mes me la van a dedicar a mí aquí en Caramba, qué buena noticia, felicitaciones. Están cordialmente invitados Lo haremos saber por acá. A la Revolución Carmelo Fernández a finales de mes. A finales de ahora, de agosto, oye, qué maravilla. No, sí hay que decirlo, Emilio. Gracias, estaré pendiente, por supuesto. Y visitarlo allá. Hay un encuentro muy interesante, muy importante para mí. Y el próximo mes, la segunda semana del mes de septiembre, estar en la Feria del Libro de Caracas, que se va a realizar en Parque Los Caobos, y van a publicar un libro mío, ya salió a la imprenta, un libro mío que se llama El laberinto ensimismado de Frank Kafka, 3 ensayos sobre Frank Kafka. Frank Kafka, el de la metamorfosis. Sí. El hombre que un día aparece convertido en cucaracha, ¿no? Para lo que no... Exactamente. Sí, Frank Kafka. Usted dice por allí en el traje que usted es sus inspiradores, uno de ellos. Ahora, eso cercaría una anécdota rápida. Sé que tuvo comunión con Salvador Garmendia, Chino Valera. ¿Alguna anécdota de alguno de ellos, de esos, hablaba
Lázaro Álvarez, que es cercano a San Felipe, Sí, claro. nuestro poeta también habla que usted es Claro. gran pluma y gran valía. Claro. Saludos a Lázaro. Muchos saludos a Lázaro. Sí, Claro. sí. Voy a tratar que venga. Orlando Barreto ya se comprometió, va a venir al programa, vamos a hablar de estas cosas hermosas que hoy también hemos disfrutado. ¿Alguna anécdota breve de convivencia con estos escritores, del humano, que nos cause ese acercamiento? Era un narrador nato, siempre fue Salvador Garmendia, porque Salvador Garmendia era como uno de los grandes novelistas de Venezuela, siempre fue el gran novelista urbano de Venezuela, los pequeños seres, los habitantes, el día de ceniza, etcétera, la mala vida, en fin. Y bueno, él era un hombre que siempre estaba echando cuentos todo el día. Cuando uno los estaba escribiendo, los estaba hablando. Pero era una máquina que echaba cuentos. Sí, pero hermano. Y eso hacía reír a todo el mundo todo el tiempo. Pero con Salvador lo medio estimulaba. Sí. Salvador, ¿cómo es aquella cosa? Aquel cuento que te echaba de una viejita que está. Y de eso se guindaba por ahí, podía durar 2 horas echando cuentos. Y él tiene, por cierto, un libro que se llama Cuentos Cómicos, editado en Montealga, que está muy bueno también. No, eso era todo permanente. Y ellos, y el Chino Varela, que vivía en esa época en Caracas, bueno, primero los conocí en Mérida, porque ellos trabajaban en Mérida. Pero yo después me les pegué a trabajar, cuando se vinieron a Caracas, yo me fui atrás de ellos. Yo era como un chicle de Salvador para arriba y para abajo. Yo hasta abandoné los estudios de letras para decir, bueno, no puedo vivir sin ellos. Usted inició letras en Mérida. En Mérida. No culminó ya. Sí, no lo culminé. No, yo aprendía más con Salvador y con el Chino. Era la universidad. Eso lo ha realizado. Seguro que él se incursiona, porque preguntábamos eso, ¿no? de la vinculación. Carlos Contramaestre también, gran poeta, gran escritor, gran artista plástico, también era como nuestro padre. Sí, vamos a despedirnos. Ahora sí nos estrechamos la mano para que en Facebook nos vean. Gabriel Jiménez Man, caramba, exquisito conversatorio, tertulia, charla, acá Francisco Tobar, pero despídete rapidito, Gabriel, a la televisora, de tu audiencia y complacido. No, de verdad, estoy muy contento de haber compartido este ameno rato con ustedes y con el colectivo de Yaracuy, los que oyen a esta bellísima Yaracuy. Muy contento de poder estar por aquí y seguir compartiendo. Espero que sigamos compartiendo en el futuro opiniones, libros, lecturas, experiencias artísticas y que se pueda dar todo en el seno de los proyectos que tenemos para el Yaracuy, con la Casa de los Cuentos, Cuente con nosotros. con los eventos en las diferentes ciudades de Chihuahua, de Itagua y San Felipe. Muchas gracias por la invitación. A usted. Nos despedimos con algo que que seleccionó Emilio. David Presley, mentes suspicaces. Suspicious Minds. Thank you. Qué bueno. Gracias. Gracias. Feliz tarde.